Hola, lo primero que tengo que decir es muchísimas gracias al sexto Congreso Ciudades Creativas de la Universidad Central de Florida. Vamos a presentar un trabajo bajo el título Entender la ciudad a través del desarrollo del cine en Badajoz a inicios del siglo XX, que ha sido elaborado por mí misma y por mi compañero Javier Trabadera Robles, ambos de la Universidad de Extremadura en España. Pasamos a presentar lo que será la estructura de esta comunicación. En primer lugar abordaremos la introducción, en segundo lugar hablaremos de los objetivos y metodología de la investigación, pasaremos al análisis del contexto urbano, social y económico de Badajoz y su influencia en la implantación del cine a principios del siglo XX y por último elaboraremos y comentaremos las conclusiones. En cuanto a la introducción, en este trabajo se ha hecho un estudio del contexto social, económico y político de la ciudad transfronteriza de Badajoz a principios del siglo XX. En ella hemos tratado un poco cuál ha sido la influencia en el desarrollo de uno de los acontecimientos culturales más notables de finales del siglo XIX y sobre todo el desarrollo a principios del siglo XX, como fue el cinematógrafo. Y también vamos a abordar al cine como protagonista y narrador imprescindible de la gran aventura de la modernización urbana. En cuanto a los objetivos, el objetivo general que nos planteamos fue el de identificar la situación estratégica de las salas de exhibición marcada por el urbanismo y los usos y costumbres de los ciudadanos de Badajoz, y en cuanto a los objetivos específicos, pues también nos marcamos, por un lado, analizar cómo era la ubicación de esas salas de exhibición y por otro lado, y conjuntamente, identificar las costumbres de ocio marcadas principalmente por la tradición secular de una ciudad provinciana como Badajoz. En cuanto a la metodología, hemos realizado un análisis descriptivo para determinar e identificar las relaciones existentes entre varios fenómenos y por otro lado el método o modelo elaborado surge a partir de otros trabajos previos de varios autores y añadiendo los casos concretos que en esta comunicación se van a analizar. Pasamos al grueso de la comunicación, que sería el análisis del contexto urbano, social y económico de Badajoz y su influencia en el cine a principios del siglo XX. El perímetro urbano de Badajoz apenas se había modificado durante los últimos siglos. Hay que indicar que es una ciudad transfronteriza a muy pocos kilómetros de Portugal. Contaba con un recinto amurallado que ejercía de frontera y defensa, lo que impedía su crecimiento o expansión urbanística, y por otro lado tenemos que indicar que el asentamiento de las salas cinematográficas se disponen en torno a los centros culturales ya existentes y alrededor de lo que serían los asentamientos militares o los espacios abiertos dentro de las fortificaciones ya existentes. Vemos en el plano de la ciudad de Badajoz, que aunque pueda parecer que es de principios del siglo XX, es un plano actual de la ciudad, en el que el perímetro marcado en amarillo actualmente ocupa una de las avenidas, una de las avenidas que circunvala toda la ciudad, y es precisamente ese círculo que ven en amarillo el que marcaba la antigua fortificación, que actualmente se conserva solo en algunas de sus partes. Precisamente marcamos en el plano esa línea amarilla porque nos sirve para situar perfectamente dónde se encontraban esas salas. Enmarcados con líneas, con flechas azules, las salas que se encontraban al aire libre, concretamente dos de ellas en los baluartes, o sea, en los refuerzos de las fortificaciones, y por otro lado encontramos el Paseo de San Francisco, la Plaza de San Francisco, un lugar neurálgico, el lugar más importante de ocio de la ciudad, y la Plaza de Minayo, como lugares donde se realizaban las primeras exhibiciones cinematográficas al aire libre. Precisamente la Plaza de Minayo y el Paseo de San Francisco se encuentran justo al lado del Teatro López de Ayala, que es el coliseo más importante de la ciudad y que está marcado con una flecha negra y en rojo en el mapa. Lo hemos señalado especialmente porque en torno a esa sala es donde se empiezan a ubicar el resto de las instalaciones de exhibición cinematográfica, y también nos encontramos con otras salas que se abrieron posteriormente, también marcadas con una flecha negra que vamos a explicar a continuación. Hemos hecho dos
por un lado, dos acotaciones cronológicas, ¿no? Las primeras salas de exhibición las marcamos entre 1896 y 1914. Destacamos el Teatro López de Ayala por ser, como decía anteriormente, el principal coliseo de la ciudad y además la primera sala de exhibición en 1897. A la derecha aparecen las barracas, que eran esas instalaciones precarias, pero que servían de alguna forma de exhibición en estos primeros años, que están situadas en la Plaza Minayo, justo enfrente del Teatro López de Ayala. También señalamos el Paseo de San Francisco, porque esas primeras exhibiciones también se realizaban en este gran parque, y la Memoria de Menacho, situado en uno de los baluartes, que también señalábamos a la derecha, como se puede indicar con la flecha azul. Por otro lado, en la parte de abajo situamos tres salas que también servían de exhibición. Por un lado, la Unión Artística y el Fomento de las Artes, que eran centros culturales que servían para exhibiciones de forma esporádica, y en el centro hemos situado el pabellón extremeño en la Memoria de Menacho, que, como indicaba anteriormente, está en el plano a la izquierda, situado en uno de los baluartes principales de la ciudad. Damos un salto cronológico y pasamos a 1915-1930, en el que seguimos haciendo referencia al Teatro López de Ayala como el lugar de exhibición más importante de la ciudad. Continuamos con el Paseo de San Francisco, que sigue de alguna forma la estela dejada anteriormente en cuanto a las exhibiciones al aire libre, mantiene este lugar como quizás el foco de atención cultural más importante de la ciudad, y añadimos más abajo el cine de verano, que funcionaba esporádicamente en la Plaza de Toros y en la Memoria de Menacho. Al de la Memoria de Menacho, que era el pabellón extremeño, ya hemos hecho referencia, pero el de la Plaza de Toros, como pueden ver abajo, era también el lugar donde se ubicó la Plaza de Toros dentro de otro de los baluartes, y que sirvió durante muchos años para corridas de toros y para exhibiciones cinematográficas. No quiero dejar de lado el cine del centro y el Salón Royalty, porque son las dos salas que se incorporan en los años 20 como centros solo y exclusivamente como salas de exhibición. Siempre, y seguimos hablando de que estas salas estaban situadas dentro de esos círculos que de alguna forma dibujaba la ciudad. Vemos en esta imagen el Paseo de San Francisco, señalado con una flecha azul, como centro neurálgico, como indicaba anteriormente. A la derecha está el Teatro López de Ayala, y podemos ver en la parte superior e inferior lo que eran los acuartelamientos militares. Esta imagen, que es de principios de los años 30, refleja perfectamente lo que ocurría en décadas anteriores, y es que todo lo que eran las salas de exhibición, todas esas salas giraban en torno a estos centros, porque estaban mucho más pobladas y, por supuesto, porque eran el foco de atención para los ciudadanos de Badajoz. Pasamos a la siguiente imagen, en la que podemos ver lo que fue el cine del centro, y he querido mostrarla porque al fondo, en el siglo XXI, actualmente se encuentra el Palacio de Congresos, y era la antigua Plaza de Toros y uno de los baluartes de la ciudad. Este lugar desapareció ya como sala de exhibición, pero actualmente es un centro cultural. Como vemos, las ciudades de alguna forma repiten los lugares para exhibiciones, cultura y el teatro en general, lo que de alguna forma nos da cuenta de que, a pesar de que han pasado muchas décadas, continúa de alguna forma siendo el foco de atención para las salas cinematográficas o las salas culturales. Tenemos aquí el Salón Royalty. No conservamos ninguna imagen porque se destruyó, pero sí el edificio de la derecha en color verde, que aunque estaba alejado, voy para atrás para mostrarle en el mapa dónde se encontraba, justo en el mapa arriba a la derecha, en una flecha negra, lejos del foco de atención cultural de la ciudad, pero muy cerca de la calle comercial más importante de Badajoz, que era la calle San Juan. Obviamente ese edificio se fue deteriorando y no se han conservado demasiadas imágenes, pero hemos podido rescatar esta del siglo XXI. De alguna forma también queremos hacernos eco de lo que fueron los rodajes de asuntos locales, porque en estos primeros años del siglo XX sirvieron para mostrar a los espectadores cómo era su ciudad desde la gran pantalla. Y sobre todo queremos hacer referencia a que esas imágenes fueron de alguna forma la construcción espacial que el cine hacía de la urbe, y lo hacía por primera vez. De alguna forma era una faceta desconocida hasta ese momento. Por último, vamos a hacer referencia
a las conclusiones. Y tenemos que decir que el emplazamiento estratégico de las salas de exhibición iba siempre ligado a la vida militar, comercial, política y educativa. De hecho, todas estas salas a las que nos hemos hecho referencia tenían siempre muy cerca, estaban muy próximas a todos estos centros de interés. Los lugares de esparcimiento, de exhibición o de cultura existentes son reaprovechados para las proyecciones, incluso después para otras actividades también culturales. También queremos hacer referencia al valor de los primitivos rodajes, puesto que gracias a ellos mostraron el urbanismo y el progreso de la ciudad a lo largo de las décadas. Por último, quiero agradecer a la organización de este congreso el que nos haya acogido, y pueden en las actas del congreso leer esta comunicación completa que, como decía al principio, elaborada por Javier Travedera Robles y por mí misma, de la Universidad de Extremadura de España. También agradecer a todos los organizadores que han hecho posible este congreso. Muchas gracias.